¿Por qué me creo los cuentos? ¿Por qué nos creemos los cuentos? Hay un pacto de todo espectador en el teatro, en la poesía, en el cine, en la ficción, que hay un momento que tú juegas ese juego de decir, yo sé que sois actores, yo sé que no pasa nada, pero toda esa incredulidad la dejo de lado y voy por un momento a hacer un pacto en el cual vamos a jugar como si esto... Necesito creer. Vamos a creer, la ficción se vuelve potente porque es coherente, no porque es real. Yo saqué la pregunta del título de un libro de Pablo Maurete, que se titula así, ¿por qué nos creemos los cuentos? Y a mí me parecen estas preguntas que son como geniales, ¿no? O sea, ¿por qué nos creemos los cuentos? Quiere decir, ¿por qué cuando ves una película te ríes, lloras? Al final tú sabes que son actores y sabes que están emulando algo. Y sin embargo, uno dice, no, corre, corre, que no llegas, está el otro y empiezas a hablarle al Lo actor, vives. lo vives y estás metido en la historia como si fuese la realidad. Esa es la clave, a eso vamos a ir, ¿no? A mí me pasa, de hecho, hay ciertas situaciones en las cuales esto se exacerba. A mí me pasa una de esas cosas que yo creo, durante mucho tiempo pensé que era el único, un raro con eso. Luego me fui dando cuenta que en realidad es bastante común, que es algo que nos pasa a muchos, que tenemos cosas que nos parece que nos pasan solo a nosotros, que es lo siguiente, cuando a mí me toca viajar mucho, justo viajo mucho transatlántico, y entonces me veo un montón de películas, y cuando veo películas en los aviones lloro pero como un condenado, o sea, y parece que es algo común, que es justamente, uno está en la situación más vulnerable. De hecho, en el último avión iba viendo esta película que se llama Marry Me, que es Sí. con Owen Wilson y Jennifer López, que es una historia donde Owen Wilson es un profesor de matemática, el tío más común del mundo. Jennifer López es la mega estrella, Ella. es ella, claro, como si actuase de ella misma. Y Owen Wilson va a un concierto de ella, donde hay 150.000 personas que lo llevan medio de rebote. Ella, que se iba a casar con el otro, que es como el otro gran streamer y no sé qué, se entera que el tío le ha metido los cuernos hasta el infinito y dice, me voy a casar con el primer tonto que encuentre y el primer tonto que se encuentra es Owen Wilson y se casan. Y entonces después de eso, por supuesto, se separan, pero luego se dan cuenta que en realidad se quieren y en un momento se abren y se separan porque Owen Wilson es un muy buen tío y en un momento al final ella se da cuenta que Owen Wilson es como es realmente el amor de su vida, aunque sea el tío más Y simple del un mundo. cuento, eso es un Es cuento. un cuento que ella misma se cree dentro de un cuento y entonces ella va corriendo y él da su clase de matemáticas, se ha ido, se toma un avión, para el que no tiene pasaje, no tiene dinero, llega, abre la puerta y cuando abre la puerta yo me pongo a llorar, pero lágrimas de esas que el vecino me mira como diciendo, tío, o sea, tío, ¿por qué me creo los cuentos? ¿Por qué nos Sí. creemos los cuentos? ¿No? Entonces, esta, como te digo, creo que es hay una frase muy famosa desde el 1817 del poeta Coleridge, Samuel Coleridge, que se titula o él la enuncia como la suspensión de la incredulidad, ¿no? Y él dice que hay un pacto de todo espectador en el teatro, en la poesía, en el cine, en la ficción, que hay un momento que tú juegas ese juego de decir, yo sé que sois actores, yo sé que no pasa nada, pero toda esa incredulidad la dejo de lado y voy por un momento a hacer un pacto en el cual vamos a jugar como si esto... Necesito creer. Vamos a creer, porque de hecho es algo que en Argentina se puso muy de moda cuando Argentina jugaba el Mundial y había todo tipo de supersticiones y se puso de moda la frase elijo creer, ¿no? Como entonces elijo creer es elijo creer que si yo pongo el sofá así, de esta manera, y que si estoy sentado con esta camiseta, elijo creer que eso va a cambiar la realidad. Entonces ahí es esta idea, pero justamente esto es interesante, que es lo que Pablo Maurete critica, que es este elijo. Lo que Pablo Maurete dice, para mí es muy interesante, es que uno no elige eso. O sea, justamente cuando yo estoy viendo una película, no es que voluntariamente en el avión cedo y digo, ¿sabes qué? Me voy a poner emocional. Es como que se me va. Es decir, yo no la entrego a voluntad. Yo suspendo la incredulidad, entre comillas, a mi pesar. No es que tampoco haga una fuerza muy grande para hacerla. Entonces ahí hay como una idea bonita, que es que uno entra en la ficción y Pablo Maurete toma esta frase que a mí me parece preciosa, que es que somos seres anfibios, que entramos y salimos entre la ficción y la realidad, como un sapo sale del agua al aire y del aire al agua casi sin enterarse. O sea, nosotros nos metemos en el agua y es como que ha cambiado el mundo, es un cambio muy grande. Pero pasas de la ficción a la realidad, entonces él cuenta, tú estás viendo una película, estás todo emocionado, o también puedes decir, estoy viendo un partido de fútbol, es decir, estás, o una obra de teatro, y de repente entra tu tía y te dice, está la comida. Y tú giras, te olvidas que estabas todo emocionado con lo que está pasando y como si nada pasase, te cambias al otro medio, que es la realidad, sales de la ficción y te vas a la realidad y de repente estás en ese lugar.
Entonces, hay científicos, Pablo Moreten es ensayista y es un estudioso de la filología y de la literatura, pero también hay muchos científicos que han estudiado esto, que han estudiado qué hace realmente que nosotros nos sintamos dentro de una situación que es irreal, que es de ficción, y que sea como en un momento y por un momento indistinguible de la realidad, ¿no? Y una de las que más ha estudiado esto está aquí en España, en concreto en Barcelona, en el ICREA, se llama Mavi Sánchez Vives. Es una investigadora formidable, yo le tengo un enorme aprecio, parece una excelente persona, además parece una investigadora que ha hecho unas cosas increíbles en muchos dominios distintos. Y uno de ellos que ella hace con Mel Slater hace un buen tiempo es justamente que tienen como un dispositivo de realidad virtual en el que pueden meter a la gente en en un universo ficticio y estudiar qué le pasa. Por ejemplo, una situación típica es los ponen a caminar al lado de un precipicio. Pero lo que pueden hacer es empezar a medir cosas, medir su ritmo cardíaco, medir... Y la observación en general es que cuando hay algo que ahora vamos a hablar que se llama presencia, o sea, que es cuando tú realmente has suspendido la incredulidad y estás dentro del mundo de la ficción, todas las respuestas corporales son indistinguibles de la realidad. O sea, lo que le pasa en el cuerpo a una persona que está en un precipicio virtual es lo mismo que le pasa a una persona que está al borde de ese precipicio o del real, acantilado. real. O sea, para un observador externo que estás midiendo todas las propiedades que tú puedas medir en el cuerpo y si las pudieses medir en el cerebro también, hay un momento en el cual te has sumergido tanto, y eso es lo que se llama, y por eso es interesante que ellos lo pueden entender, que es cuando uno siente lo que se llama presencia, que es que estás ahí. Y entonces la pregunta, que es interesante, justamente es lo que pueden estudiar con este dispositivo, es qué es lo que da presencia, ¿no? Y el resumen otra vez han hecho, imagínate, como no sé, 50 artículos de esto durante 15 años, vamos a intentar resumir eso en una frase, es que no importa tanto cuánto se parece a la realidad, o sea, eso no es la parte importante, sino que tú puedas sentir ahí que actúas en una historia coherente. O sea, no hace falta que, sabes, que tenga una resolución perfecta, que todo sea como que los osos sean indistinguibles de los osos. Puede ser que el oso es un cubo, da igual. Y que el perro es un cuadrado. Pero es importante que se mueva de una manera y que sea coherente, que no cambie, que tú puedas sentir. De hecho, ni siquiera importa que las cosas bajen con gravedad. Puede ser que las cosas suben, que floten, que estés en otro medio. Pueden cambiar las cosas abruptamente, pero tiene que ser coherente para que tú puedas estar coherentemente en ese lugar. Los niños es cierto que tienen una predisposición más grande a sumergirse en la ficción. De hecho, fíjate, otro ejemplo muy rústico. Yo me acordaba, de hecho, mira, cuando yo era niño, me acordaba, ahora justo decías esto, con mi hermano Lucas, que tiene 7 años menos, hacíamos torneos, yo no sé, yo creo que pasábamos a lo mejor 6, 7 horas en un torneo de fútbol de la Nintendo, del juego, pero el otro día justo le mandé un video que lo vi. O sea, esos jugadores estaban hechos de 16 píxeles, ¿sabes? Parecían como un Minecraft viejo se movían como vertical o horizontal, la pelota era un cuadrado, pero nosotros jugábamos 6 horas porque estábamos metidos dentro de ese universo. Lo mismo un niño coge un palo, se sube a horcajadas en ese palo, y ese palo es un caballo. Y no importa que sea un palo, no importa que no tenga orejas, lo que importa es que él pueda correr con ese palo, que alguien se asuste, que haya alguien de otro lado que diga, no, no galopes, y de repente se ha metido en esa situación en la cual es en ese lugar. Él puede ser como un protagonista en ese lugar, y eso es lo que da presencia. Esto justamente hay muchas veces que hay ideas de la ciencia que resuenan o que se hermanan, por así decirlo, con ideas de la filosofía. Y esto corresponde con un lugar de la filosofía muy conocido. Otra vez yo soy un filósofo, o sea, no soy filósofo, quiero decir, o sea, yo me acerco a la filosofía como un amateur completo, pero es lo que Heidegger llamaba Dasein, ¿no? Que es como la noción de ser ahí, o sea, uno es en ese mundo. Esta es la noción, justamente la ficción se vuelve potente porque es coherente, no porque es real. Y esta es la clave, justamente es la clave también respecto a lo que tú decías al principio, con las noticias falsas, con los bulos que nos creemos, con las historias que nos creemos, con los cuentos que nos creemos. Si son coherentes, cuelan. Cuelan. Y de hecho, lo importante es que sean coherentes, no que sean reales. Uno piensa, y por eso justamente es que cuelan tanto, y ahí hay una cita de Borges, justamente, ahora estamos como en el auge de las noticias falsas, pero cuando uno piensa esto mismo en el dominio de la ficción,
Los escritores esto lo saben hace un montón de tiempo. Borges, mira, escribí esto, lo voy a leer textual porque me parece que podemos honrar al maestro de esta forma. Y Borges decía, ¿qué significa para mí ser escritor? Y dice, significa simplemente ser fiel a mi imaginación. Cuando escribo algo, no me lo planteo como objetivamente verdadero. Y entre paréntesis dice, lo puramente objetivo es una trama de circunstancias y accidentes, sino como verdadero porque es fiel a algo más profundo. Cuando escribo un relato, lo escribo porque creo en él, no como uno cree en algo meramente histórico, sino más bien como uno cree en un sueño o en una idea. Entonces, aquí ves justamente como Borges en esta clase que da de literatura en 4 frases, nos está contando una idea que es central y que explica hoy algo que es de la coyuntura política, que es que justamente aquello que hace que nos creamos cosas, no importa si son de la ficción, si son de las redes sociales, si es de algo que nos ha contado un cuñado, no importa de dónde venga, que nosotros nos sumerjamos en eso, desde Mavis Sánchez Vives hasta Borges, tiene que ver no tanto con si está adscripto a la realidad, de hecho puede ser un delirio completo. Tú lees Harry Potter y la gente vuela en escobas, aparecen cosas imaginarias de la nada, pero no importa, porque es una historia coherente en la cual tú puedes embeberte en esa historia y entras y cuela. Vamos a cerrar, mira, con una que es una historia que yo creo que aquí la vamos a contar varias veces de lo espectacular que es, porque cada 4 meses la iremos, o sea, es tan espectacular para mí que merece que para la gente, porque a veces nos escucha uno, a veces otro. Hay un politólogo americano que hizo un experimento para entender cómo se propagan justamente las noticias falsas, cómo se propagan los bulos, y entonces él se inventó un bulo. Y ese bulo es que los pájaros no son reales. Y entonces él lo que dice es, los pájaros en realidad, como tú piensas que son seres biológicos, digamos, con corazones y animales, en realidad se extinguieron en 1950 y hoy son drones de la CIA que nos espían, ¿no? Y entonces eso funcionó bastante bien, la historia cundió, vendió algunas camisetas, se lo siguieron a una gente, pero no terminó de prenderse un fuego enorme hasta que el tío tuvo una idea increíble, que es que justamente él pudo explicar algo que no es real, pero que es coherente. ¿Y qué fue eso? Que pudo dar respuesta a algo que era tremendamente difícil de explicar para la gente, que es por qué los pájaros se posan en los cables eléctricos. Y él tenía una historia coherente, que es se posan en los cables eléctricos porque se están cargando. O sea, si son drones, se tienen que cargar. Y entonces, la historia, esta es la clave, de repente se vuelve un buen relato porque es sorprendente y coherente. Y entonces explotó y todo el mundo se lo creyó, porque explicaba algo que, si yo tengo que explicarte la física de por qué un pájaro no se fríe en un cable eléctrico, es muy complicado. En cambio, tú dices un dron que está cargando, perfecto, es Como si coherente. fuera un móvil. Cierra, claro, es un móvil. Tú el móvil lo enchufas, los pájaros también se enchufan. ¿No? Como no los puedes enchufar a la red porque no tienen cargadores, entonces se van a los cables eléctricos. Y entonces ahí entendemos justamente lo difícil que es saber cuando algo es cierto y no cierto, porque nuestro sistema cognitivo no es tan bueno para relacionar si algo se corresponde con la realidad, pero sí es bueno para si algo es, lo que Borges dice, fiel a la imaginación, si una historia es coherente. Y cuando es coherente, tenemos presencia, Dasein, nos la creemos, somos ahí.